Libro de Daniel, capítulo 8. Vamos a leer toda esta porción de la palabra perfecta, inspirada de nuestro Dios. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino de la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río. Y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, y aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hacia el carnero de 2 cuernos, que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur, al oriente, hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hacia el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, y aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Y luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro. Y él me tocó y me hizo estar en pie y dijo: aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, esos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantará de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Amén. Esa es la palabra de Dios para nosotros hoy.
que Él nos ayude a entender lo que dice y aplicarla a nuestras vidas. Padre Celestial, ese es nuestro deseo. Es nuestro deseo cada domingo, Señor, pero no queremos solamente pedirte como mera costumbre. Señor, abre nuestros ojos para que podamos entender tu palabra. Abre nuestros corazones, Señor, para que podamos hacer cambios, para que tú nos transformes, Señor, para que nos santifiques más y más. Enséñanos, Señor, de tu palabra inspirada y perfecta. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. ¿Es posible saber cuándo es el fin del tiempo? ¿Cuándo será? ¿Cuándo Cristo va a regresar y juzgar al mundo y vamos a estar con Él para siempre? Muchas personas estudian la profecía e intentan encontrar respuestas a este tipo de preguntas. Leen, por ejemplo, capítulos como este capítulo y leen aquí del fin de la ira, el tiempo del fin, 2300 días, y entonces llegan a una conclusión de fechas para el regreso de Cristo, otra fecha escatológica. Primero, no sabemos ni el día ni la hora de la segunda venida de Cristo, porque Él mismo nos dijo que esto no nos ha sido revelado. Si alguien te dice que Cristo va a regresar en tal fecha, no crees porque la persona no sabe. Y segundo, eso tampoco es el propósito de la profecía. Recuerden lo que estamos haciendo aquí. Ni en Daniel, ni en Apocalipsis, ni en cualquier otra profecía. Esos pasajes han sido escritos para animar y fortalecer al pueblo de Dios, recordándonos que Dios es soberano sobre la historia y el tiempo. Y aunque claro que hay detalles interesantes en la profecía, no buscamos un calendario de los últimos días. Ni lo necesitamos, ni vamos a saber bien lo que estamos haciendo. No es el propósito de la profecía. El propósito es para que estemos animados en los tiempos más fuertes, sabiendo que Dios sigue reinando y va a juzgar a sus enemigos una vez para siempre. Y por eso ahora podemos vivir en tranquilidad y paz en nuestras almas, pase lo que pase en nuestros países, en todo el mundo. Lo que estamos viendo aquí en esos últimos capítulos de Daniel. Capítulos, claro, llenos de simbología que pueden ser difíciles. Capítulos que incluyen tiempos que no siempre entendemos. Pero hay un mensaje innegable aquí. Es Dios quien pone y quita reyes. Es Dios quien decide quién va a levantar y quién va a derribar. Dios siempre gana en su soberanía. Ha ganado en Cristo y ganará en el día final del juicio. Ninguna persona, ningún gobierno puede estar ante el anciano de días sin el Hijo de Hombre. Nadie va a poder en sus propias fuerzas, en sus propias obras, estar ante Dios en su muerte, en el último día, diciendo: Dios, acéptame en el cielo. Y ningún enemigo de Dios va a estar ante Dios el día final diciendo que había ganado sobre Dios. Dios es soberano y Dios gana en todo tiempo. Daniel 8 es interesante porque en contraste con algunos otros de esos capítulos, no es muy difícil entender. ¿Qué pasó, pastor? No, en verdad no es tan difícil entender con la interpretación que el ángel nos dice al final. Ahí está muy claro la mayoría. Y bien la historia, todo está bien claro. La pregunta es entonces, ¿por qué tenemos esta versión en la Biblia? ¿Solamente para que tengamos historia? ¿Solamente para que podamos probar la profecía? ¿Solamente para que siglos después los cristianos pudieran decir: sí, Dios es omnisciente, Dios cumplió lo que dijo? ¿Es la única razón por la cual eso está aquí? Claro que no. ¿Y saben por qué? Porque Daniel escribió esto para los judíos en su tiempo. Y no ayudó tanto a los judíos en su tiempo a pensar que en unos 400 años vamos a poder ver hacia atrás y saber que Dios sabía lo que estaba diciendo. Ellos no sabían lo que iba a pasar. Era futuro para ellos todavía, profecía todavía para ellos. ¿Por qué tenemos esta visión? ¿Por qué Dios inspiró eso para Israel y para nosotros hoy en día? Pues pero algo muy interesante pasa aquí en Daniel 8. En capítulos 2 a 7, Daniel estaba escribiendo en arameo, el idioma más común para los babilonios, los que estaban ahí en exilio. Aquí en Daniel 8 regresa a escribir otra vez en hebreo. ¿Por qué? Lo que vimos en capítulos pasados tiene mucho que ver con todo el mundo. Reinos y bestias y cosas para todo el mundo. Entonces Daniel escribió en el idioma del mundo en su tiempo. Capítulo 8 en adelante tiene mucho más que ver con Israel otra vez. Profecías enfocadas en el pueblo de Dios, Israel en ese tiempo. Entonces Daniel regresa a escribir en hebreo.
Entonces el enfoque aquí está en los judíos, el enfoque está en el pueblo de Dios. Lo que pasó aquí, lo que fue profetizado, y sí, ya pasó, sucedió algunos 400 años después de la escrita de esta profecía. La pregunta entonces es, ¿por qué lo vamos a estudiar ahora? ¿Cómo nos ayuda? ¿Qué tiene Dios para nosotros hoy? Porque lo que Dios profetizó ya sucedió. Pero al principio es igual. Lo que Daniel quiere comunicar aquí al pueblo, lo que Dios quiere comunicarnos hoy, es que el pueblo de Dios tiene que estar preparado para la persecución futura. La persecución que estamos tal vez experimentando un poco ahora y que vamos a experimentar mucho más en el futuro. El propósito de esta visión que Dios dio a Daniel fue preparar a Israel para la persecución futura, y tenemos que aprender lo mismo nosotros. Aprendemos que el pueblo de Dios puede estar preparado para la persecución futura, porque el príncipe de príncipes protege a su pueblo. Es el mensaje de Daniel 8. Primero vemos primero la persecución futura del pueblo de Dios es segura y será fuerte. La persecución futura del pueblo de Dios es segura y será fuerte. Ahora, vamos a hablar aquí en este mensaje, conforme a este capítulo, de la persecución futura. Pero obviamente eso no significa que el pueblo de Dios no está sufriendo hoy. En algunas partes del mundo la persecución del pueblo de Dios es real, es actual, lo están experimentando hoy. En otros lugares es actual un poquito, pero será más en el futuro, como aquí en México. Ya ha empezado. Solamente va a crecer. Israel también entendía eso, porque aquí en esa historia todavía estaba en exilio. Versículo 1 nos recuerda la cronología. Daniel dice, recibió esta visión en el año 3 del reinado del rey Belsasar. Entonces, ellos todavía estaban en Babilonia, en exilio, en cautiverio, esperando el día cuando no iban a estar bajo el control de un gobierno pagano. Estaban sufriendo en el momento. Pero Dios quería avisarles por medio de esta visión de Daniel que algo peor estaba en su futuro. Porque aquí Daniel vio otra visión, de la cual ya leímos. Daniel vio un carnero con 2 cuernos, uno más alto que el otro, que hería con sus cuernos al poniente, al norte, al sur, conquistando, y se engrandecía. El ángel Gabriel nos da la interpretación, versículo 20. En cuanto al carnero que viste, que tiene 2 cuernos, esos son los reyes de Media y Persia. Ahora recuerden que Media y Persia en este momento todavía no habían conquistado a Babilonia. Estamos todavía en el 3er año del rey Belsasar. Es una profecía de lo que iba a pasar, pero que no había sucedido todavía. Pues Daniel vio otro animal en versículo 5, un macho cabrío que venía sobre la faz de la tierra. Vino hasta el carnero con 2 cuernos y lo hirió, quebró sus 2 cuernos. Él derribó y pisoteó, y dice, no hubo quien librase al carnero de su poder. Igual no tenemos que debatir lo que es. Gabriel nos dijo, en versículo 21, el macho cabrío es el rey de Grecia. Hasta ahora fácil, no hay nada para confundirnos, nada para debatir. Este macho cabrío tiene un cuerno. El ángel dijo que era el primer rey de ese imperio griego, y sabemos por la historia que se refiere a Alejandro Magno. Pero Alejandro Magno no es el enfoque de esta visión, gracias a Dios. Porque leemos que se engrandeció sobremanera, pero versículo 8, estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. En su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Con breve aparte. Fíjense en cómo habla aquí de Alejandro Magno, el rey más poderoso en sus días. Se engrandeció muchísimo, dice, pero estando en su mayor fuerza, fue quebrado y murió. Alejandro Magno murió a sus 32 años, a la flor de sus fuerzas. Había conquistado el mundo conocido de su tiempo. El momento cuando él parecía tener más fuerzas, cuando parecía que todo iba bien para él, Dios le quitó la vida. ¿Por qué lo digo así? Porque Dios controla la muerte de cada persona, de cada bebé, cada niño, cada joven y cada adulto. Y no importa si tú estás en la flor de la vida, si tienes muchas fuerzas todavía, todo te va bien, Dios decide cuándo tú vas a morir. Y tú no sabes cuándo será.
Tú estás viviendo en pecado, estás viviendo conforme a tus deseos en vez de conforme a los mandamientos de Dios. No pienses que tienes mucho tiempo y un día me voy a sacar a Dios. Joven, no digas que vas a vivir como quieres ahora y cuando ya hayas experimentado todo el mundo, bueno, ya voy a creer en Dios. Muchos hombres han dicho eso. ¿Y saben dónde están? Pues no están aquí. No esperes. No sabes cuánto tiempo tienes. Como un niño, como joven, como adulto, estando aún en tu mayor fuerza, Dios te puede quitar la vida. ¿Estás preparado? Bueno, este cuerno dice fue quebrantado. Y como la historia nos cuenta, el imperio griego fue dividido en 4. Y de las familias de esos líderes, de esas 4 partes del imperio griego, salió un rey que es el enfoque de este pasaje, este capítulo. Él es llamado aquí un cuerno pequeño, en versículo 9, que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. 2 cosas, hermanos. Pero tenemos que entender algo muy importante antes de continuar, porque leemos aquí en capítulo 8 de un cuerno pequeño. ¿Recuerdan hace 15 días? ¿Sí? 15 días. Que estudiamos en capítulo 7 también de un cuerno pequeño. ¿Son los 2 mismos cuernos? ¿Se refieren a la misma persona? No, muy importante, porque en capítulo 7 fue un cuerno pequeño de la 4ª bestia, ¿recuerdan? Roma, y lo que sigue después de eso. Desde aquí es un cuerno pequeño que sale del imperio griego, que fue la 3ª bestia del capítulo 7. Entonces que nadie se confunda, son 2 diferentes cuernos pequeños, refiriéndose a 2 diferentes reinos y 2 diferentes reyes. ¿Ok? ¿Entienden? ¿No? ¿Sí? Porque el cuerno en la Biblia no es como nombre de alguien, es un símbolo de poder. Entonces, cuando la Biblia a veces en simbología habla de cuernos, alguien con mucho poder, con mucho orgullo en contra de Dios. Ha habido y habrá muchos líderes así a través del tiempo. Entonces el cuerno pequeño, capítulo 7, y el cuerno pequeño aquí son 2 diferentes personas, muy claro. También aquí habla de la tierra gloriosa. ¿Qué es la tierra gloriosa? Es la tierra de Israel. La tierra prometida. Es una manera para hablar de la tierra de Israel. La profecía entonces es que de este cuerno pequeño, este rey iba a levantarse específicamente en contra de Israel, conquistando su tierra después de que habían regresado del exilio. Y los versículos 10 a 14 continúan dando detalles de este cuerno pequeño, este rey que iba a levantarse en contra de Dios. Versículo 10 dice que se engrandeció hasta el ejército del cielo. Y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Recordemos, por favor, que estamos aquí en literatura apocalíptica, con símbolos. No estamos en una porción de la Biblia que es historia o narrativa para interpretarlo literalmente. Intentas interpretar eso literalmente, vas a estar muy confundido. El imperio griego no era literalmente un macho cabrío, ¿verdad? Alejandro Magno era literalmente un cuerno. Son símbolos aquí. Igual, en cuanto aquí el ejército del cielo, se refiere aquí a Israel, al pueblo de Dios, a los santos, que este rey estaba conquistando al mismo pueblo de Dios y pisoteándolos. Habla aquí de la persecución que Israel iba a experimentar, la persecución de los santos. Es una profecía de lo que este rey, este pequeño cuerno, iba a hacer en contra de los judíos más adelante. Y habla del ejército del cielo porque en verdad la persecución del pueblo de Dios es rebeldía en contra de Dios mismo. Nunca olviden eso, nunca olvidemos eso. Por eso Dios habla tan fuertemente en contra de personas en su palabra, porque cuando van en contra de su pueblo van en contra de Él. Es como subir al ejército del cielo e intentar pisotear las estrellas. Así son los hijos de Dios. La persecución del pueblo de Dios, como vemos aquí, fue de este rey. Dice que se engrandeció, versículo 11. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Pero no dice quién era, tal vez nada más un general, un líder, pero comparando escritura con escritura, como siempre debemos hacer. Vemos en versículo 25 que habla del príncipe de los príncipes. Entonces realmente se refiere a Dios. Este rey no solamente estaba persiguiendo al pueblo de Dios, estaba levantándose en contra de Dios mismo. Leemos lo que él hizo, versículo 11.
Por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Este rey, cuando entró para perseguir, para conquistar, puso un fin a los sacrificios en el templo. Puso un fin a la adoración de Dios en el templo. Ya no podían adorar a Dios los judíos. Ahora, entonces es apropiado pensar en quién es este rey. Gabriel, en el versículo 23, el ángel Gabriel, dice que era un rey altivo de rostro, entendido en enigmas, con poder y fuerza, causará grandes ruinas y prosperará, pero no nos dice exactamente quién era. Pero la historia sí. Alejandro Magno murió en el año 323 a.C. Su reino fue dividido en 4, incluyendo el imperio selúcida. El octavo rey de esa dinastía se llamó Antíoco Epífanes. Es un nombre importante. Él usurpó el trono de sus sobrinos. Él tomó control del reino. Invadió a Egipto y también conquistó a Israel. Leemos en la historia que él atacó a Israel y mató más de 80,000 hombres, mujeres y niños. Cumpliendo precisamente lo que vimos aquí. Echaba las estrellas y las pisoteaba. Brutalmente perseguía al pueblo de Dios, este rey Antíoco. Y no solamente con la espada. Lo que hizo Antíoco notorio en la historia es lo que él hizo en el templo. Este rey entró al templo de Dios, el lugar de adoración del Dios verdadero, e erigió una estatua de Zeus, un ídolo de un Dios falso en el templo de Dios. Y peor, ofreció cerdos sobre el altar en el templo. Los cerdos, ¿recuerdan? Eran animales no limpios para los judíos, ni podían comerlos, mucho menos ofrecerlos a Dios. Era blasfemia y este rey lo hizo a propósito. Es lo que Daniel describe en otro capítulo como la abominación desoladora. Un judío piadoso, entonces, un judío temeroso de Dios, no pudiera haber imaginado nada peor. No solamente el ataque físico, la persecución física, la matanza, sino la maldad de profanar el templo así, contaminar la adoración a Dios. Pero aquí Dios está diciendo, eso es lo que Israel va a enfrentar. Viene una persecución que no puede imaginar. Si iban a regresar a la tierra, si iban a tener templo otra vez, aún con eso un poco de ánimo, ¿verdad? Porque aquí está en exilio. Y por lo menos viendo, bueno, si va a invadir a Israel y va a destruir el templo, por lo menos vamos a tener tierra y templo otra vez. Pero fíjense lo que va a pasar. Y por eso Daniel dice, quedó quebrantado, versículo 27. Estuvo enfermo algunos días por la visión, porque sabía lo que eso significaba y lo que su pueblo iba a pasar. Nosotros, como el pueblo de Dios hoy en día, no estamos exentos de la persecución así. Para nosotros no será la invasión de cierto país, porque el pueblo de Dios es la iglesia en todo país y nación, no es una nación ética. No será la blasfemia en el templo, porque Cristo es nuestro templo. La iglesia no tiene un lugar especial a donde ir. Pero aunque los detalles pueden ser diferentes, lo que Dios avisó a su pueblo por medio de esta visión de Daniel sí tiene aplicación para nosotros hoy en día. Porque Pablo escribió en 2 Timoteo 3 que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos, de alguna forma u otra. Podemos estar experimentando un poco de esta persecución y sufrimiento ahora, pero sin duda vendrá con más fuerzas en contra de los cristianos en el futuro. Porque así como fue la profecía para Israel, es lo mismo para nosotros hoy. La persecución futura del pueblo de Dios es segura y será fuerte. Pero no nos detenemos ahí. Y nuestro pasaje también nos enseña que la persecución futura del pueblo de Dios no es para siempre. Y eso es porque el príncipe de los príncipes protege a su pueblo. Es lo que nos sostiene. Vemos lo que dijo Gabriel al final de su interpretación para dejar a Daniel, los judíos, con algo de esperanza después de escuchar esto. Dios es el rey de reyes, Dios es el príncipe de príncipes. Aunque haya persecución ahora, en el futuro, no es para siempre. Parece que sí, vamos a ser honestos. Cuando estamos siendo perseguidos, parece que es para siempre, es muy fuerte. Aquí también vemos en versículo 12.
hablando de Antíoco, este rey, a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército, junto con el continuo sacrificio, echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Es lo que vemos a veces, ¿no? Los enemigos de Dios haciendo lo que quisieran hacer y están prosperando. Es muy difícil ver eso, ¿verdad? Muy difícil ver aquí o en otros países la persecución de los verdaderos hijos de Dios y los incrédulos, pues parece que no les pasa nada. Y por eso la pregunta del versículo 13, un santo hablando con otro santo, ¿y qué preguntó? ¿Hasta cuándo? Y Dios en su misericordia respondió en versículo 14, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Ahora, la pregunta del santo en versículo 13 fue para tener una fecha exacta. Probablemente no, me parece mucho más como el salmista. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vas a permitir a los incrédulos ganar y tu pueblo sufrir? ¿Hasta cuándo? Pues aquí Dios dio la respuesta. Hay debate en cuanto a eso que dejo para ustedes su estudio. Pero el punto es, no iba a ser para siempre. ¿Entienden? Porque 2300 días y todo eso, el punto es que esta persecución que ustedes van a enfrentar va a terminar. En cierto momento, Dios ya no va a permitirlo más. Y es lo que pasó. Pasó aquí, perdón, en cuanto a la historia. Porque Dios levantó a un hombre que se llamaba Judas Macabeo, que levantó un ejército y destruyó a Antíoco. Bueno, a él no, a su ejército, porque interesantemente Antíoco no murió en batalla. Diferencias en la historia, posiblemente él murió por una enfermedad, o posiblemente algunos dicen que por tristeza cuando fue vencido en una batalla, pero el punto es, ¿quién mató a Antíoco? Dios. Pues lo que dice aquí en versículo 25, se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Ningún ser humano mató a Antíoco, Dios lo hizo. Otra vez enseñándonos, la persecución no es para siempre. Siempre hay un fin. Es segura, será fuerte, pero también tendrá su fin. Israel necesitaba esa confianza, porque Dios estaba diciendo esta profecía, ustedes van a ser matados. La adoración en el templo va a ser completamente destruida por un tiempo. Ellos necesitaban saber que no era para siempre. Porque el príncipe de príncipes es soberano, él gana y él protege a su pueblo. Es nuestra confianza también, hermanos. Ya sea que estamos siendo perseguidos ahora o pensando en el futuro cuando vamos a pasar por cosas más fuertes, el príncipe de príncipes es soberano, él gana y él protege a su pueblo. Eso no ha cambiado y nunca va a cambiar. Y claro, si esta es nuestra esperanza ahora, si es nuestro consuelo ahora, ¿cuánto más para el día final? ¿Cuánto más es nuestra esperanza para la victoria final? Aquí esta visión no es aplicación directa a los días finales. Ya vimos los cuernos son diferentes. Pero no hay ninguna duda de que Antíoco representa el incrédulo que se levanta en contra de Dios en todo tiempo. Fíjense otra vez en cómo es descrito aquí en nuestro pasaje, especialmente en la interpretación de Gabriel. Versículo 23, se levantará un rey altivo de rostro, entendido en enigmas, con orgullo. Su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes, al pueblo santos, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Esta frase, ¿eso vemos hoy en día? Todo el tiempo con los líderes incrédulos, con sagacidad, con ese tipo de engaño. Por eso, hermanos, sean ustedes también sabios como cristianos, que no seamos tan fácilmente engañados por los incrédulos. Tienen capacidad los líderes para torcer la verdad y cristianos ni se dan cuenta. No voy a hablar de política, pero ahí está. Es obvio. Y si no es tan obvio, mucho cuidado que no ha sido engañado por la sagacidad, haciendo prosperar el engaño en sus manos. Entonces Antíoco le describe a él, describe a personas hoy en día, describe el anticristo final. Eso es lo que ha sucedido y va a suceder hasta que Cristo regrese. Siempre vamos a ser perseguidos como pueblo de Dios hasta el día final. No debemos esperar un día de paz como cristianos aquí en la tierra. No va a suceder. Porque el espíritu de los cuernos siempre ha existido y va a existir hasta el día final.
se levantará hombre tras hombre, mujer tras mujer, persiguiendo al pueblo de Dios, poniéndose en lugar de Dios, estableciendo leyes en contra de Dios, manipulando y engañando, en efecto, levantándose en contra del príncipe de los príncipes. Eso va a suceder hasta el día final, pero no para siempre. Todos ellos serán quebrantados en su tiempo, aunque no por mano humana. Dios es soberano, Dios gana, el príncipe de príncipes controla todo, incluyendo la persecución de su pueblo, incluyendo por cuánto tiempo va a permitir la persecución de su pueblo. Su pueblo de Dios puede estar preparado para la persecución futura porque el príncipe de príncipes protege a su pueblo. ¿Estamos preparados? ¿O estamos preparándonos? Es más la pregunta. Porque tal vez parece estar muy lejos todavía de un tipo de persecución así. Tal vez lo es. Aquí Daniel profetizó de algo que no iba a pasar por otros 400 años. 400 años. Entonces tal vez está muy lejos la persecución aquí. O tal vez no. Tal vez no está tan lejos. De todos modos tenemos que prepararnos. Con confianza, sin miedo. Porque nuestro Dios es soberano, Él gana y protege a su pueblo. Y mientras vivimos todavía en tiempo con menos persecución, tal vez podemos hacer otra pregunta. El espíritu de este cuerno pequeño, el espíritu de Antíoco, este rey malvado, que es el mismo espíritu de Anticristo, de hecho, ¿este espíritu ha infiltrado la iglesia cristiana hoy en día? Piensa conmigo. ¿Qué hizo Antíoco? Él profanó, él contaminó el templo. ¿Qué era el templo? El lugar de la adoración del Dios Santo, el Dios verdadero. Él puso un ídolo en el templo y introdujo adoración falsa, blasfema y pagana. ¿Esto está sucediendo hoy en día en la iglesia cristiana? Muchísimo. Personas han introducido blasfemias al lugar de la adoración de Dios. Han introducido lo que es mundano y pagano en la adoración del Dios Santo. Y parece funcionar, porque sus iglesias están llenísimas y tienen muchísimo dinero, ¿verdad? Pero es el espíritu del cuerno pequeño. Es el espíritu de Antíoco y tenemos que resistirlo. Tenemos que echarlo fuera de la iglesia. O si no ha entrado, estar vigilantes para que nunca entre. Porque servimos al príncipe de los príncipes, el Dios santo y eterno, y merece una adoración limpia, no mundana. No introducimos cosas a la iglesia para atraer a las personas. No lo hemos hecho aquí y nunca lo vamos a hacer. La adoración aquí nunca va a ser perfecta porque no somos perfectos, pero puede ser santa. Es una aplicación práctica para considerar ahora. La aplicación importante aquí es sí para el futuro, y tal vez nos cuesta más trabajo entonces porque bueno, pues ¿qué hago hoy, pastor? Si todo eso es para el futuro, va a ser más fuerte la persecución en el futuro y todo, es la preparación. Antíoco aquí intentó destruir la verdadera religión de Israel. Antíoco intentó erradicar cada rastro de la fe y adoración del Dios verdadero, y por eso Dios inspiró esta visión, para que su pueblo estuviera listo para un momento tan fuerte. Hermanos, yo creo con todo mi corazón que Dios está preparándonos para eso también. Porque sí vivimos en tiempos así. Sí vivimos en tiempos con algunos. Estoy hablando de ahora, no estoy hablando de 100 años. Y no estoy hablando de China y Rusia tampoco. Personas están intentando a destruir la verdadera religión en sus países. Algunos están intentando erradicar cada rastro de la fe verdadera y la adoración del Dios verdadero. Quieren callar a todo aquel que quiere hablar por Dios. Y el problema es que ha sido muy sutil por años. Y muchos cristianos ni se han dado cuenta. Es como la ilustración de la ranita en el agua caliente, ¿verdad? En el agua. ¿Qué pasa cuando pones la ranita en el agua caliente? Se brinca, pues no. Tú pones la ranita en el agua cuando está a tiempo, ¿cómo se llama? Tibia. Y ya empiezas a subir poco a poco la temperatura. ¿Y qué pasa con la ranita? ¿Saben? No brinca, se cose. Ahí se queda hasta que muera. Porque el cambio ha sido poco a poco, a poco, a poco. Yo creo que no nos hemos dado cuenta de lo que los enemigos de Dios han estado haciendo en este país en los últimos años. Con ojos espirituales y con discernimiento bíblico
no es difícil ver, hermanos. Pues si tenemos los ojos cerrados o somos muy ingenuos, y qué triste un cristiano ingenuo, ¿verdad? Somos como la ranita y está subiendo la temperatura poco a poco, y no nos hemos dado cuenta. Pues ¿saben lo que nos anima con todo eso? No es para siempre. Esta persecución que tenemos ahora y que va a continuar más fuertemente no es para siempre. Ni deberíamos enfocarnos en ellos. Esa es la otra parte. Porque vamos a extremos, ¿no? Un extremo es ni darte cuenta. Otro extremo es pasar todo tu tiempo en redes, en noticias, en Twitter. No, aquí es lo que es ahora. Viendo lo que está pasando. Hoy esto, y de conspiración y esas cosas. Pues cálmate, ¿no? Primero porque Dios gana. Ellos no van a ganar. Tenemos que estar informados sin ninguna duda. Pero hermanos, si estamos pasando más tiempo investigando, siguiendo a personas, noticias y todo eso que en la palabra de Dios, estamos muy mal. Que Dios nos ha dicho lo que va a pasar. En detalle con nombres no. Pues nos ha dicho, el cuerno pequeño se va a subir, va a levantarse en contra de mí, en contra del pueblo, y yo voy a conquistar y destruir. Fin, punto. Esa es la historia del mundo. Entonces, ¿qué nos preocupa? Nada. Que estemos informados, pero que no estemos preocupados. Que vivamos con la información necesaria para vivir como ciudadanos aquí en nuestro país, pero sabiendo que Dios gana y siempre va a ganar. Para terminar, sí tenemos que estar informados, porque voy a leer aquí en Juan 15 el ejemplo de Cristo. Ven conmigo si quieren en sus Biblias, en Juan 15 versículos 18 a 20. Antes de su muerte, Cristo quería avisar a sus discípulos lo que iba a pasar. Entonces está bien ser informados, de hecho es importante ser informados. Juan 15 versículos 18 a 20. Juan 15 versículos 18 a 20. Si el mundo os aborrece, sabe que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces no deberíamos sorprendernos nunca por la persecución. De hecho, debemos estar más sorprendidos cuando no estamos siendo perseguidos. Y pues, checarnos, examinarnos, porque eso no está bien. Si persiguieron a Cristo, van a perseguirnos a nosotros también. Capítulo 16, aquí en Juan, versículo 1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán las sinagogas. Y harán bien la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Dios ni a mí. Mas os he dicho esas cosas para que cuando llegue la hora os acuerdéis de que ya os lo había dicho. Por eso estoy predicando Daniel 8. Por eso Dios inspiró Daniel 8 para la iglesia en todo tiempo. Pues pastor, debes haber esperado este mensaje para el momento cuando ya estamos en la persecución. No, es demasiado tarde. Cuando ya está la persecución más fuertemente, tenemos que ya estar preparados. Entonces, no, ahora es el momento, precisamente, como Dios nos ha guiado a estar aquí en este capítulo, lo que estamos estudiando y lo necesitamos. Cristo dijo: yo he dicho esas cosas para que cuando llegue la hora, no van a estar sorprendidos, van a estar preparados, van a saber qué hacer. Para que cuando venga más persecución, esta iglesia va a estar igual de llena. Y no a la mitad, porque la mitad se han ido, porque no quieren sufrir la persecución. No, lo que sea el caso, tenemos que estar preparados ahora. Entonces necesitamos esto. Daniel no entendió todo. Regresamos aquí al pasaje. Regresamos al versículo 27 para terminar. Daniel no entendió todo. Dice que quedó quebrantado y estuve enfermo algunos días. Pero fíjense lo que pasó cuando convaleció. Atendió otra vez los negocios del rey. ¿Qué hizo? Regresó a su trabajo. Para avisarnos. Nunca deberíamos decir: bueno, Cristo va a regresar, por eso me siento, no hago nada. No. Va a haber mucha persecución y entonces nada más me voy a aislar en mi casa para prepararme. No. Mientras, ¿qué hacemos? Cumplimos
lo que Dios nos ha llamado a hacer. Te ha llamado a tal trabajo, trabaja para Dios. Te ha llamado a tal escuela, estudia para Dios. Te ha llamado a estar en la casa, cuidar a tus hijos, que es igual de importante como estudiar o trabajar. Entiéndanme, mujeres, ¿verdad? Amas de casa, su trabajo es igualmente, bueno, tal vez más importante, pero bueno. Para Dios, continúen haciendo lo que Dios les ha llamado a hacer. En la casa, fue la casa, lo que Dios te ha llamado a ti a hacer. Siguen haciéndolo para Dios hasta que Él regrese o hasta que seamos matados. Realmente no vamos a cambiar lo que hacemos aun cuando venga la persecución. Vamos a continuar sirviendo a Dios y cuando nos permite vamos a continuar creyendo en Él, creyendo en su palabra, reuniéndonos, y la persecución va a venir, que venga. No digo eso a la ligera, espero que me entiendan, porque son los pastores muchas veces que van a enfrentar eso muy fuertemente. Entonces oren por mí también, oren por nosotros. Tiempos difíciles vienen y muy pronto. Pero no nos preocupa para nada. ¿Qué es lo peor que pueden hacer? Matarnos. ¿Y qué es la muerte para nosotros? Ganancia. Entonces, si Dios quiere mandar la persecución, qué bueno. Tal vez la necesitamos, pero que estemos preparados. Y Dios puede estar preparado para persecución actual o futura, porque el príncipe de príncipes protege a su pueblo. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este capítulo, gracias por enseñarnos por medio de esta profecía. Y ya vemos lo que ha pasado, Señor, que tú has cumplido cada parte de este capítulo, sin ninguna duda. Pero igual, Señor, hay principios para nosotros, se aplica a nosotros perfectamente. Porque estamos empezando a ver lo que los incrédulos están haciendo en sus países. Va a empeorar. Prepáranos, te pedimos, Señor. Prepara a nuestros hijos también, ayúdanos a preparar a nuestros hijos, porque ellos van a enfrentar cosas que ni podemos imaginar. Ayúdanos, Señor, en nuestras casas. Ayúdanos a ser padres cristianos, a proteger a nuestros hijos de la influencia del mundo, a enseñarlos conforme a tu palabra, para que puedan estar preparados ellos también para vivir en un mundo que no es amigo a la fe, que es enemigo de Dios. Ayúdanos a nuestra iglesia, Señor. Ayúdanos a estar firmes en nuestra fe, firmes en nuestra confianza en ti. Entendemos, Señor, que si no estamos firmes en días fáciles, pues no vamos a estar aquí en días difíciles. Y Señor, salva a aquellos aquí que no entienden nada de lo que he dicho hoy. No entienden la profecía, no entienden de cuernos y todas esas cosas, porque todavía están lejos de ti, Señor, lejísimo de ti. Ellos son todavía parte de aquellos que persiguen al pueblo de Dios. Y tal vez aquí piensen que no, pues ya están en la iglesia, están haciendo las cosas bien, son buenas personas, Dios las va a aceptar. Señor, sálvalos, abre sus ojos para que puedan ver su maldad y que la salvación es por gracia, no por obras. Obra en cada persona, Señor, conforme a tu palabra y en el poder de tu Espíritu Santo. En nombre de Cristo. Amén.